A su nombre. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Saben qué dice la palabra en Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, que no debemos apagar el espíritu? Y yo no he venido a apagar el espíritu, al contrario. Así que póngase sobre su pie un momento. Yo sé que usted está cómodo, pero póngase sobre sus pies. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos y que usted ore y le presente su necesidad a Dios. Porque Jesús lo que vino a hacer fue a restaurar la relación con Dios. O sea que usted puede ahora mismo cerrar sus ojos, dirigirse al Padre y presentarle su necesidad. Vamos a hacer eso ahora, con la batería, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento todo lo que tú quieres aquí en esta hora. Te presento lo que tú vas a hacer. Te presento lo que tú quieres hacer por nuestra vida, lo que ya tú debes hacer. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos tienes de pie. Porque tú, Señor, permitiste que hoy estuviéramos respirando. Porque tú permites, Señor, que hoy podamos levantar nuestros brazos y abrir nuestra boca para darte gracias, darte alabanza por tu maravilla, por tu misericordia, por tu amor, en el nombre de Jesús. Y con el sonido de la batería, Dios Todopoderoso, con el toque de la batería, Dios Todopoderoso, resistimos las artimañas del enemigo para nuestra vida. Que caiga por tierra toda palabra contraria, dicha, para que no avance el reino de Dios. Para que lo que Dios dijo de ti no se cumpla, sino que se haga su voluntad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe algo? Dice la palabra, Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Someteos pues a Dios, pueden sentarse. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el apóstol Santiago. Y me gusta esta palabra, porque hacemos guerra. Peleamos, pero muchas veces no alcanzamos la victoria porque no entendemos las herramientas que el Señor nos dejó para pelear. ¿Cuántos saben que estamos llamados a la victoria? Porque ya Jesucristo venció. Pero nosotros tenemos que hacer algo importante para resistir al enemigo. Y es algo que muchas veces cuesta, y es someternos a Dios. En el libro de Proverbios hay una palabra que se repite varias veces durante los 31 capítulos que tiene el libro. Salomón dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia
opinión, sino teme a Jehová. Y lo dice de diferentes maneras durante todo el libro. No seas sabio en tu propia opinión, sino más bien teme a Jehová. Porque muchas veces tomamos decisiones que no han sido guiadas por Dios. Una de las cosas que hizo a David grande era que siempre consultaba con Dios antes de hacer las cosas. Y aunque muchos consultan, luego que Dios les dice, no lo hacen así. Señor, dime, ¿qué hago en tal o cual circunstancia? ¿Hace esto mi hijo? Bueno. Señor, ¿seguro? Porque yo creo que no es así. No seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor. Teme a Jehová y apártate del mal. Abran sus Biblias. Evangelio según Juan. Capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 20. Con un amén comenzamos. Y como vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Diga conmigo: la hora viene. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el 24: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Padre, gracias, porque es tan hermosa tu palabra, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra es el mapa que nos lleva al cielo, lámpara a nuestros pies es ella. Yo te pido y te ruego que a todos los que estamos aquí y a todos los que nos ven, tú nos des la revelación verdadera de tu palabra. Padre, que todo lo que vayamos a compartir ahora sea guiado por el Espíritu Santo. Que mientras predicamos, mientras escuchamos, Padre, hagamos un lugar, una habitación donde tú puedas morar, donde tú puedas moverte libremente, y que ninguno de nosotros, y mucho menos yo, apague tu espíritu. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos son adoradores aquí? ¿Cuántos son adoradores en espíritu y en verdad? ¿Y cuántos son adoradores en espíritu y en verdad, según la Biblia? Hubo 3 ahí, ¿qué pasó? Fíjense lo siguiente en el texto que leímos. El capítulo 4 del Evangelio, según el apóstol Juan, nos narra la historia del encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana en un pozo. Y yo me voy a enfocar simplemente en estos versículos que leímos, porque sé que la gran mayoría conoce la historia. Pero es importante señalar que los judíos
y los samaritanos no se trataban entre sí. Lo dice la misma palabra. Lo dice en el versículo 9. La última parte dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús llegó primero al pozo. Luego llegó la mujer samaritana con un cántaro para sacar el agua. Jesús no traía nada con que sacar agua. Entonces él le dice a esta mujer que le diera de beber. Y ahí comienza la conversación, ¿verdad? Vamos a los versículos que leímos. Dice, el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer samaritana a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen, refiriéndose a los judíos, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, parece que esta mujer quería adorar a Dios, pero los judíos decían que solamente en Jerusalén se podía adorar. Y esto a ella como que la hacía sentir mal, como que le molestaba. Para mí esta mujer es una adoradora. Ustedes dicen, los judíos, que solamente allí se puede adorar. Esa es la queja o una de las quejas que ella le planta a Jesús. Vamos a ver la respuesta. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Yo le pregunto nuevamente, ¿cuántos son adoradores aquí? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos saben que cuando el pueblo de Israel iba a una batalla, a una guerra, siempre le daban un lugar sumamente importante a la adoración? La adoración iba delante y los guerreros detrás, los soldados. Pero Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. En pocas palabras, ustedes no saben a quién están adorando, ustedes no le conocen. Ustedes no saben cómo hacerlo de la manera correcta. Pero te digo algo, la hora viene y la hora vendrá donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El problema es que confundimos los términos y no entendemos ni sabemos cómo adorar a Dios de la manera correcta, como Él quiere ser adorado, no necesariamente como yo le quiero adorar. ¿Y cómo Dios quiere que se le adore? Muchas personas cuando se menciona la palabra como tal, adoración, piensan en canciones, piensan en música. Y ciertamente las canciones que van dirigidas a Dios de la manera correcta, ¿verdad?, son actos de adoración. Igual la danza es un acto de adoración. Pero cuando usted lee la palabra, usted está haciendo un acto de adoración. Cuando usted escucha la palabra, está haciendo lo mismo, un acto de adoración. ¿Cómo Dios quiere que le adoremos? Porque a veces pensamos que es suficiente con venir a la iglesia y mientras está cantando, cantar y levantar los brazos. Pero la adoración no es eso. La adoración es un asunto que se tiene que dar en espíritu y en verdad. Y vamos a hablar de esas dos palabras ahora. Espíritu. Espíritu se refiere a algo interno, algo interior. Y la adoración en mi espíritu, dentro de mí y dentro de usted, se da cuando entendemos el trabajo de justificación, de salvación, de perdón que Dios ha hecho con nosotros. O sea, cuando yo entiendo que Dios en un principio creó al ser humano y dice que era bueno en gran manera y preparó todo lo que él necesitaba, dígase alimento, sustento, le preparó la tierra
para que él se enseñoree de ella, animales para que también se enseñoree. Y dice que la presencia de Dios se movía con el hombre. Pero Dios le da un mandamiento al hombre y le dice, de todo lo que yo he creado, de todo lo que alcanzan tus ojos a ver, tú puedes disfrutar, con la excepción de ese árbol. De su fruto no puedes comer. Y ahí comienza la situación. El hombre y la mujer comen del árbol que Dios le mandó que no lo hicieran, cometen un pecado, desobedecieron. ¿Qué produjo eso? Produjo que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, lamentablemente uno matara al otro. El primer homicidio en la historia es el de Caín y Abel. Y después de ahí, si usted sigue viendo la historia que narra la Biblia, es una cadena de pecados. Dios nos hizo reyes y sacerdotes en un principio. Y el hombre decide tirar esa corona y tomar otra. Porque el hombre, en su deseo de reinar, porque fue con el diseño que Dios lo creó, él se pone otra corona para hacerlo conforme a su voluntad, sin someterse a Dios. No tomando en cuenta el camino de Dios, sino su propio camino. Y la Biblia dice que la paga del pecado es una sola, y es la muerte. Entonces Dios, un ser tan maravilloso, tan especial, es santo, es bueno, es justo, pero también ama. Yo me imagino a Dios diciendo, bueno, como ustedes saben, yo soy justo, y lo que le corresponde a ellos por su pecado es la muerte. Pero hay una situación, yo también los amo. Lo que nos correspondía a usted y a mí era una sola cosa, la muerte. Porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Que así la muerte, oye, la muerte pasó a todos los hombres, no fue por Adán, es por lo que dice después, por cuanto todos pecaron. No porque Adán, no, pero tú también pecaste. El único que caminó sobre la tierra y nunca pecó fue Jesús. El Espíritu, cuando yo entiendo esta verdad, que Jesús, sin recibir ninguna ganancia de nosotros, Dios, ¿qué le damos nosotros a Dios? Él dice que si Él tuviera hambre, no nos lo dijera a nosotros, porque Él nos alimenta, no nosotros a Él. Si Él tuviera sed, no lo compartiría con nosotros, porque Él es quien nos da de beber. Entonces, cuando yo entiendo que Dios dice, ok, lo que yo tengo que hacer es un sacrificio por ellos, déjame buscar a uno, y no encuentra a nadie, encuentra el limpio, como está eso ahí vacío. No hay uno capaz de pagar el precio por la justificación de la humanidad. Entonces Él dice, ok, yo lo voy a hacer. O sea que Dios nos crea, Dios crea todas las cosas que necesitamos, el ser humano se aparta, le da la espalda a Dios, camina en su propio camino, no tiene en cuenta a Dios, como dice el apóstol Pablo, y Dios sobre todas esas cosas dice, ok, yo los voy a salvar, ok, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando a un ser humano esto le llega al corazón y luego a la mente, dice, wow, realmente Dios me ha justificado sin merecerlo. Y eso crea en mi interior una adoración, porque yo entiendo que Él me está dando lo que yo no me merezco. Él me está pagando lo que yo no trabajé. Él está haciendo por mí lo que nadie más haría por mí y lo que yo mismo no haría. Porque dice también el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, es posible, quizá, tal vez, muera uno por un justo. Es posible, no es que seguro, quizá muera uno por un justo. Ahora, morir por un pecador. ¿Usted se imagina eso? Tenemos que imaginárnoslo porque Él lo hizo por nosotros.
van a matar a todos los que están en la prisión, en la Victoria. Y usted dice, no, 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 no. En lugar de ellos, mátenme a mí. Pero ahí hay violadores, ahí hay asesinos, ahí hay ladrones. Y todo lo que usted se puede imaginar. Usted se para en la puerta, no, mátenme a mí, déjenlo vivo a ellos. Eso fue lo que Dios hizo con usted y conmigo. Y eso crea una adoración cuando yo lo entiendo a la luz de la palabra. Eso crea en mí una adoración a nivel interno, en mi corazón. Yo vivo en una actitud de agradecimiento, en una actitud de sometimiento, en una actitud de no caminar mi propio camino, sino buscar la senda antigua, el camino de Dios, y procurar caminar por ella. El Espíritu, pero Él dice que tenemos que ser adoradores en espíritu. ¿En espíritu? Cuando yo estaba buscando una definición que me diera una luz para este texto, yo encontré una de la palabra verdad. Y encontré que la verdad también puede definirse como la conformidad o la armonía que existe entre lo que una persona manifiesta y lo que piensa, siente y ha experimentado. Lo voy a repetir para que lo asimilemos bien. Verdad, conformidad o armonía que existe entre lo que una persona manifiesta, lo que una persona deja ver, lo que una persona hace, con lo que la persona verdaderamente siente, con lo que la persona verdaderamente vive, con lo que la persona verdaderamente experimenta. ¿Se entiende, verdad? ¿Estamos bien? Entonces él dice, es necesario que Dios sea adorado en espíritu, que ustedes comprendan que todos, judíos, samaritanos, griegos, dominicanos, haitianos, todos entiendan la bondad de Dios, todos entiendan el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que ustedes vivan por eso, pero también es necesario que ustedes lo manifiesten. Y cuando nosotros venimos aquí y manifestamos con una canción, con una adoración, con una danza, con un teatro, nosotros estamos dejando salir lo que hay en nuestro interior. ¿Dónde nace el problema entonces? Cuando lo que yo manifiesto no es lo que yo siento. El problema está en que yo siento algo, pero no lo manifiesto. Entonces yo estoy siendo un adorador a medias. Porque es en espíritu y conjunción, verdad. No solamente en espíritu y mucho menos no solamente en verdad. Pero estamos llenos de personas que adoramos a Dios simplemente en verdad, pero no en espíritu. Manifestamos algo, pero muchas veces ese algo no es lo que sentimos, no es lo que está en nuestro corazón. Podemos venir y cantar y levantar los brazos y hasta brincar, pero por dentro muchas veces nos estamos consumiendo. Por dentro muchas veces no entendemos que no importa lo que esté sucediendo, no importa, Dios sigue parado firme, porque Él hizo ya un compromiso con nosotros. Cuando Él dijo, yo envío a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que tengan una oportunidad. Nuestra adoración muchas veces no es íntegra. Dice el texto, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que para yo adorar a Dios, primero yo tengo que saber a quién yo voy a adorar y saber cómo lo voy a adorar. ¿Y cómo yo hago eso? Conociendo a Dios. Nosotros pasamos muy poco tiempo conociendo a Dios, conociendo sus virtudes, conociendo su esencia, quién es Él, a la luz de su palabra, pero queremos venir a adorar. Entonces, el problema en esa discusión de ellos, en ese contexto, es que ella decía, oye, yo me imagino, yo quiero adorar a Dios aquí, pero ustedes están empeñados en que yo tengo que adorar a Dios allá. Y eso pasa con nosotros
a la inversa. Nosotros pensamos que a Dios solamente se le adora aquí y que no se le adora allá. Pero déjeme decirle que a Dios se le adora en todos los lugares donde pise la planta de sus pies. No hay un lugar que sea exclusivo para adorar a Dios. Claro, a su casa venimos a adorarlo. Todo lo que hacemos aquí es adoración. No hay una cosa que no sea adoración. Por eso es tan importante congregarse. Porque desde que iniciamos hasta que terminamos, todo es adoración. Este momento ahora es adoración. Usted sentado ahí, si escucha, es adoración. El trabajo de ahí atrás es adoración. Pero no hay un lugar donde yo pueda decir, solamente aquí puedo adorar a Dios, porque Él dijo, oye, se acabó eso. En mi trabajo yo tengo la obligación de adorar a Dios, pero en mi casa yo también la tengo, en espíritu y en verdad. Bien. Seguimos leyendo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjese que hay una palabra aquí, en esa última parte, está ahí, ¿verdad? Sí. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y yo no me había detenido a observar la palabra también. Fíjese en la palabra también. Si leemos el texto sin la palabra suena bien, oye. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Perfecto, pero dice también. ¿Y qué hace ese también ahí? El también ahí significa que Dios tiene otros seres que le adoran. No se crea usted que somos exclusivos. Ahora, nuestra adoración es muy especial para Dios. Sumamente. Él dice, tales adoradores, ¿verdad? Porque también el Padre, tales adoradores busca, porque Él se ha provisto Él mismo de unos seres que también le adoran. La Biblia me habla de unos ancianos, de unos seres que Él creó, que Juan en Apocalipsis trata de describirlo conforme el conocimiento que Él tiene, y esos seres también adoran a Dios. Pero Él dice aquí, pero, o porque también, o sea, Dios está esperando, quiere nuestra adoración en los términos que Él quiere. Vamos a hablar de adoración íntegra. Adoración íntegra. Vamos al libro de Job. Job, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Si tiene su Biblia, búsquelo. Que Dios siempre habla cuando leemos la Biblia. A veces leemos el versículo que está antes, leemos el versículo que está después, y nadie sabe si ese es el versículo que usted está esperando. Pero vamos a leer el 9. Job 2, 9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una de las cosas que me llaman más a la atención del libro de Job es esa pregunta que le hace la mujer a Job y la manera en que ella le hace la pregunta. Fíjese, antes de llegar ahí, ese es el capítulo 2, versículo 9, conocemos la historia de Job, un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que era prosperado, y como ya hemos aprendido, la prosperidad no depende solamente de los bienes económicos, sino que consta de varias partes. Primero está la parte espiritual, porque una persona puede tener todos los millones del mundo y si no está conectado con Dios, no es próspero. O sea, este era un hombre que amaba a Dios y tenía una relación con Dios, o sea, que cumplía con la parte espiritual de la prosperidad. Era un hombre que estaba físicamente sano y tenía sus emociones en orden, o sea, cumple con otro elemento de la prosperidad. Y el tercero dice que era rico. Era un hombre próspero, no cabe duda.
pero por una cuestión espiritual le es quitado de una manera muy violenta todo lo que él tiene. Todos sus siervos murieron y otros fueron quemados. Eso está en el capítulo 1. Sus hijos, dice la palabra, que estaban en una casa, en la casa del primogénito, y vino un viento fuerte, desbarató la casa, les cayó encima y murieron. Todas las ovejas y las vacas que él tenía les fueron robadas y otras fueron quemadas juntamente con los pastores que la apacentaban. O sea, que en un momento determinado este hombre pierde todo lo material que tenía y sus emociones son automáticamente desestabilizadas. Su corazón es roto porque mueren todos sus hijos y al final ya lo único que le quedaba era la salud. Y dice la misma palabra que le llegó una sarna. ¿Usted ha escuchado eso? Sarna. Una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Ya a ese hombre no le quedaba nada, aparentemente. Entonces la mujer se pone a ver el panorama, yo me imagino, ya se para así a verlo. No tenemos nada, no tenemos hijos, quizá no tenemos comida, no tenemos siervos, una persona acostumbrada a que le sirvan, no tenemos siervos. Lo único que él tenía era la salud y ya ni eso tiene. Ya él no puede dormir por causa de la sarna, ya él no puede acercarse a su esposa, me imagino, por causa de la sarna. Pero ella se detiene a verlo y dice, pero ven acá, pero él sigue igualito. Él sigue en la misma actitud con Dios. Tú te estás volviendo loco. Oye, tú todavía retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muere. Es una pregunta que humanamente parecería lógica, porque él seguía en la misma actitud con Dios. Cuando él recibió todas las malas noticias, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero no es normal que tú te comportes así, tú has perdido todo. ¿Por qué tú sigues siéndole fiel a Dios? Y ella utiliza esta pregunta, voy allá. ¿Aún retienes tu integridad? Porque mis hermanos, muchas de las cosas que tenemos en un momento determinado nos pueden ser quitadas. Hasta de una manera violenta, como le pasó a Job. Pero hay una cosa que jamás se nos podrá ser quitada de ninguna manera. La integridad. Ella le dijo, escuche la palabra, retienes. O sea, cuando tú retienes algo, es porque tú no lo sueltas. Pero hay personas que entregan su integridad. El enemigo nunca te podrá quitar tu integridad. Tú la entregas voluntariamente. El plan de él no era ni siquiera hacer pobre a Job. El plan principal de Satanás con Job no era despojarlo de todo lo que tenía. Él quería quitarle su integridad, de la cual Dios, conversando con Satanás, le había hecho alarde. Lo que tú no pudiste hacer, tú no me fuiste íntegro, pero Job sí. Tú no has considerado a mi siervo Job, le dijo, hombre justo, bueno, que no hay otro como él. Eso era lo que a Satanás realmente le molestaba. Y yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo hoy que le moleste a Satanás? Estamos siendo íntegros, le estamos siendo fieles a Dios, no importa la circunstancia. O cuando se nos es quitado algo, tenemos la actitud de la esposa. Mira lo que me pasó ya. Dios no está conmigo, Dios no me ama. Él nunca ha estado conmigo, nos atrevemos a decir eso. Me aparto. Esa era la actitud que ella tenía. Primero, suelta la integridad y después muérete, porque ya no te queda de otra. Pero él tiene una respuesta muy hermosa y es el versículo 10. Es la respuesta que él le da. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas,
has hablado. Y le hace una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, llevando la adoración al tema de la integridad, nuestra adoración no puede depender de lo que tengo y de lo que no tengo, de lo que me sea quitado y de lo que no me sea quitado. Porque el mismo que da es el mismo que quita. Y dice que el mismo que crea la llaga es también el que la venda y la sana. Entonces, ¿cómo está mi adoración a Dios realmente? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi sometimiento? ¿Cómo está mi obediencia? Porque no me diga a mí que una persona que no obedece a Dios, que no se somete, que no ora, que no lee la Biblia, puede venir aquí simplemente un domingo, cantar una canción y levantar la mano. Sígalo haciendo, pero Dios no lo recibe. Porque usted está manifestando algo que usted no está cultivando. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que Dios no lo vaya a hacer manifiesto en un momento determinado. O sea, lo que yo cultivo en lo secreto con Dios es lo que yo puedo traer en público. A veces decimos, venga, vamos, levanten la mano, canten, dancen, pero es que las personas no lo pueden hacer porque en el secreto no lo hacen, no lo pueden manifestar. Ese es el problema, que primero tiene que darse allí atrás y después darse aquí delante. Eso es adoración. Y claro, nosotros podemos actuar y fingir por un momento y hacer creer que todo está bien. Pero siempre Dios hace manifiesta todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Avanzando el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué Dios nos llama? Realmente, la Biblia dice que fuimos creados, fuimos hechos para alabar la grandeza de Dios. Y no tenemos que esperar nada para comenzarlo a hacer si no lo estamos haciendo desde ahora y desde ya. No tenemos que esperar ninguna bendición, porque no se nos ha revelado una palabra escrita en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Yo sé que le impresiona tanto la palabra que usted ni siquiera lo ha buscado en su Biblia. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que usted y yo ya hemos sido bendecidos. Usted y yo ya contamos con la bendición de Dios. Y hay personas que no valoran las promesas que Dios le ha dado, que no valoran el sacrificio de Jesucristo por ti y por mí, porque ese es el corazón del Evangelio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quizás si usted tiene poco tiempo acá, leyendo la palabra o quizá visitando la congregación, usted podría decirme, bueno, pero yo no tengo ninguna promesa, yo no conozco las promesas que Dios tiene para mi vida. Yo le voy a decir una y le voy a encomendar que descubra las otras. Él ha prometido, está en Primera de Juan, Él ha prometido salvarnos. Y no hay promesa más grande que esa. Él ha prometido que si nosotros le creemos, nos salvará. Y si en tu vida nunca te han dado una promesa, recibe una. Pero es necesario que adoremos a Dios
en espíritu y en verdad. Que los actos de adoración que hagamos sea la manifestación de lo que cada uno cultiva a solas con Dios. Cuando se me dijo para que trayera una palabra el día de hoy, ¿de qué tú quieres que hable, Señor? ¿Tú quieres que hable de tal cosa y de tal cosa? Nada. Y ayer sábado le digo, Señor, ¿de qué tú quieres que hable? Ya se está haciendo tarde. Entendí de parte de Dios. Me lo dijo exactamente por una persona que ni se dio cuenta que debemos reflexionar acerca de la adoración. Que quizá creemos que le estamos adorando, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Porque son dos palabras, no es una. Hay personas aquí, en la congregación aquí, no es que no hay aquí, es que hay aquí, que adoran al Señor de una manera impresionante en espíritu. Como muchos de nosotros quizá no lo hacemos, impresionante, lo adoran en espíritu. Sentía del Señor. Hay personas ocultas ahí, pero no lo manifiestan. Y es necesario manifestarlo. ¿Sabe por qué? Porque la mujer samaritana, cuando terminó la conversación con Jesús, dice que ella dejó el cántaro y se fue a su ciudad y anunció lo que le había pasado, porque ella tuvo una convicción cuando habló con Jesús. Ella creyó. Ella le dijo, me parece, él le dijo a ella en un momento que si ella supiera el don de Dios y quién le está pidiendo agua, ella no dudaría en dársela. Pero que él tiene un agua que no es como la que ella le puede dar, porque esa agua tú te la bebes ahora y luego te da sed. Pero el agua que el Señor nos da es una agua para vida eterna. Y ella se queda impresionada y le dije, pues dame siempre, dame de esa agua. Dice, ok, ven con tu marido. Como quien dice, oye, le está pidiendo agua y luego le dice que vaya con su marido. Eso fue como para que ella diga, pues está bien, vengo con él para que nos dé agua. Pero ella dijo, no, yo no tengo. Me parece bien. ¿Cómo le dijo? Bien has dicho. Porque 5 has tenido y aún el que tienes ahora no es tuyo. Hey, ¿tú eres profeta? Me parece como que tú eres profeta. Y ahí comenzó el asunto. Y ella entendió y le dijo luego, le hizo una pregunta como rápida. Déjame ver si la puedo encontrar rápido. Que esa pregunta está muy interesante. Recordé ahora. Juan 4. Dice... Versículo 18, versículo 19, 20. Denme un segundito para buscarlo, que no lo tenía contemplado, pero verán qué pregunta más hermosa. Versículo 25, le dijo la mujer, no es una pregunta, ella le dijo una afirmación, le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Como que se puso rápida la mujer en ese momento, como que dijo, espérate. Entonces él le dijo en el 26, yo soy el que habla contigo. Esa palabra, yo soy el que habla contigo, terminó de hacer en la mujer un clic. Y ella creyó en su espíritu. Y dijo que en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y ella se fue corriendo a anunciar lo que le había acontecido. Y yo te digo, ¿estás anunciando lo que te ha acontecido? Lo que esa mujer le pasó en privado con Jesús, porque ella estaba solas con Jesús. Lo que a ti te pasa solas con Jesús, ¿lo estás manifestando en público? ¿O nos lo estamos guardando? Porque
que es en espíritu y es en verdad. No puede ser solamente en espíritu, repito, y mucho menos puede ser solamente en verdad. Y voy cerrando con esto ya. Miren lo siguiente. Muchas veces nuestra adoración no es eficaz porque no nos hemos rendido a Dios de manera íntegra, de manera completa. Cuando la palabra íntegra hace referencia a una cosa, lo que quiere significar es que conserva o tiene todas sus partes. O sea, si usted mira una silla, la silla está compuesta por varios elementos. Si a una silla de esa le falta una de sus patas, ya no es íntegra, pues le falta un elemento. ¿Me entienden hasta aquí? Muchas veces, nuestra adoración no es correcta porque no somos íntegros. Porque hay cosas de nuestra vida que aún tenemos que rendirle a Dios, que tenemos que entregarle. Por eso, muchas veces los creyentes, aún viniendo a la iglesia, aún sirviendo a Dios, llega un momento en el que dicen, wow, no me siento completo, como que me falta algo. Y tenemos que reflexionar en que Dios, dice el libro de Eclesiastés en el último capítulo, es el todo del hombre. Si usted siente que aún le está faltando algo, es porque hay algún área de su vida que aún usted no ha rendido. Hay una parte de su vida en la que usted no se ha sometido a Dios. Y mientras usted no se someta, dijo Santiago, Satanás no va a huir de usted. Porque podemos hacerle resistencia, pero si no hay sometimiento, él no va a huir. Porque le digo un secreto. Lo que hace huir a Satanás sobre todas las cosas es ver un hombre y una mujer sometida a Dios. Es como le pasó a Abraham. Leíamos hace poco el texto de Abraham y Sara. Cuando llegan a una ciudad, Abraham por miedo dice que esa es su hermana, Sara, que es su hermana. Y Sara, dice la palabra, una mujer hermosa. Y el rey del lugar a donde ellos habían ido dijo, esa es tu hermana, pues está bien, dame para acá. Y se la llevó. Entonces en la noche, antes de que él tocara a la mujer, entonces Dios llegó. Dijo, hey, muerto eres a causa de tu pecado. Le dijo, oye, ¿qué cosa? Fue así que le dijo, muerto eres a causa de tu pecado. No, espérate, Señor, no, pero yo no le he tocado. Yo le pregunté y él me dijo que ese era su hermano, o sea, yo no he hecho nada malo. No, esa es su esposa. Pero fue él que me dijo, pero no me castigas, yo no he hecho nada malo. Yo no te voy a castigar, por eso vine y te advertí. Cuando Satanás se le cruza por la mente hacerle algo a una mujer o a un hombre sometido a Dios, Dios le dice, hey, cuidado, cuidado, cuidado. Pero entonces, ¿cómo estamos resistiendo a Satanás? ¿Con nuestra propia fuerza? Resistiendo a la manera de Jeffrey. Entonces ahí Satanás siempre va a estar cómodo. Porque alguien dijo una vez que Satanás no respeta a hombre ni mujer. Porque sí. Tiene que haber algo de Dios en ti para que Satanás lo piense 2 veces antes de venir a zarandearte. Adorar de manera correcta. ¿Cómo yo adoro de manera correcta? Punto número 1. Yo tengo obligatoriamente que conocer a Dios a la luz de su palabra. Si yo no conozco a Dios, no voy a saber lo que adoro, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Ustedes no saben lo que adoran. Ustedes tienen buena intención. Qué bueno que ustedes quieren adorar, pero ustedes no conocen a quien adoran. Conocer. Tener una relación. Yo tengo que relacionarme y amar, porque no hay adoración sin amor. ¿Cómo una persona viene aquí y canta 5 canciones de exaltación a Dios si no le ama? Eso tiene que ser algo difícil.
Y Jesús dijo, el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. ¿Cómo usted sabe si está amando a Dios de la manera correcta, como Dios quiere, cuando sus mandamientos no le son gravosos? Dice la palabra. Adoramos a Dios, pero no hablamos con Él. No pasamos tiempo a solas para hablar con Dios. Y como dijo Nelsa en un escrito una vez, nunca se me olvida ese título: no me imagino mi vida sin oración. La oración es necesaria para un adorador. ¿Y cuántos son adoradores aquí? Todos estamos llamados. Otra cosa que yo no puedo dejar de hacer si yo quiero realmente adorar a Dios: amar a mi prójimo. Una de las expresiones más hermosas de adoración a Dios es cuando usted ama a su prójimo, cuando usted le sirve a su prójimo y cuando usted le da a su prójimo. Imagínese una persona que viene aquí y se sienta en un asiento, ¿verdad? Empieza la adoración. Y cuando llega a su casa, enemigo de su mamá. ¿Y cómo es? No habla con su hermano. No quiere saber del vecino. Si el compañero de trabajo le dice algo, le da un boche, entonces usted no está adorando, no se engaña a sí mismo. Vengamos a la casa a adorar a Dios, pero a manifestar lo que nosotros cultivamos en privado. Hemos sido llamados a victoria, pero no sabemos utilizar las armas que nos dan la victoria. Estamos llamados a vencer, pero peleamos mal. La Biblia dice que Dios nos ha dotado de armas espirituales, pero no la utilizamos. No utilizamos la espada. Y no utilizamos la fe. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y yo no le voy a pedir a nadie que venga adelante, quédese ahí donde está. Y conéctese con su Padre. Y vamos a pedirle que nos ayude, nos enseñe y nos capacite para adorarle como Él quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Padre, hoy queremos que tú mismo seas quien pongas tu mano en nosotros a través del Espíritu Santo. Creamos un lugar, un espacio ahora, porque queremos que tu Espíritu Santo se mueva libremente y trate con nuestro corazón. Padre, en este mes de noviembre, ya víspera de diciembre, un mes tan cargado, queremos pedirte que ninguna situación, ninguna actividad pueda minorar nuestra adoración genuina a ti. Padre, que ningún plan nos impida sacar tiempo a solas contigo para interceder, para reconocer tus bondades, para reconocer tus virtudes,
para que tú nos enseñes, seas nuestro maestro y nosotros tus estudiantes. Padre, de forma humilde y humillada venimos a ti ahora. Y si te hemos adorado de manera incorrecta, queremos pedirte perdón. Y queremos adorarte a la luz de tu palabra en espíritu y en verdad. Y que nuestra adoración delante de ti sea íntegra. Padre, aquí que si hay una área que mis hermanos y yo no hemos podido rendir, te pedimos la fortaleza, la sabiduría y la guianza y ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos rendirla. Si hay algún área que aún no ha sido sometida a ti, Señor, por favor, te pedimos y te rogamos que nos ayudes, porque queremos ser perfectos y rectos delante de ti. Tu palabra promete que tu temor nos guardará y que el principio de la sabiduría, Dios, es el temor a ti. Por eso te pedimos que podamos utilizar las herramientas que tú nos has dejado en la palabra de manera sabia para alcanzar el propósito y el llamado por el cual tú nos creaste. Padre, esa es nuestra petición en esta mañana tarde delante de ti. Durante toda esta mañana y ya a esta hora de la tarde, Señor, nuestro corazón ha hecho actos de adoración, nuestra boca ha hecho actos de adoración, pero no queremos quedarnos en el pasado, queremos extendernos hacia lo que está delante. Padre, gracias porque de lo que me has dado y de lo que nos has dado a todos, en este día, Padre, hemos podido dar. Y yo te doy las gracias por ese privilegio, por esa honra y por esa bendición. Y agradecemos tus bondades y tus misericordias, las cuales son infinitas, Señor. Y nos comprometemos a adorarte de manera correcta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.